Ah, Mary Sue y Gary Stu. Este prototipo de personaje que de alguna forma siempre logra aparecer cuando estamos intentando hacer un protagonista. Y que de hecho es uno de los tipos de personajes que deberíamos tratar de evitar a toda costa. Ya en un video anterior hablé exactamente de lo que es un Mary Sue o un Gary Stu y a lo mejor cómo se podían usar en algunas historias, pero el día de hoy vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hablar precisamente de cómo arreglar a un Gary Stu. O sea, digamos que ya tienes tu historia, ya tienes a tu Gary Stu y lo vamos a arreglar en este entonces. En el video anterior en el que hablamos de One Punch Man vimos precisamente un ejemplo de cómo podíamos deformar un Gary Stu. Pero esto es únicamente un ejemplo, así que vamos a ver desde las raíces por qué está mal un Gary Stu. A ver, en resumidas cuentas, una Mary Sue o un Gary Stu es justamente un personaje que le sale todo bien únicamente porque es el personaje. Tiene todas las habilidades conocidas y no tiene prácticamente ningún defecto. Y justamente es esa carencia de defectos la que le quita personalidad a los personajes. Un ejemplo justamente de Gary Stu es Kirito de Sword Art Online. A ver, de hecho, si el problema principal es que los Gary Stu no tienen defectos, una muy buena forma en la que podemos corregir a un Gary Stu o una Mary Sue es justamente añadiéndole esos defectos. Pero tenemos que ser muy cuidadosos cuando añadimos estos defectos, ya que no cualquier defecto vale. En este sentido tenemos el ejemplo de Marinette de Miraculous, la cual sí que tiene muchos defectos, sin embargo ninguno de esos defectos realmente importa, o sea, ningún defecto es importante para la trama, lo cual bueno lo sigue dejando perfectamente como una Mary Sue. Entonces, a ver, ¿qué tipo de defectos son justamente los que tenemos que añadir a nuestros personajes? Pues de hecho, déjenme decirles que los defectos de personalidad funcionan bastante bien. ¿A qué me refiero con defectos de personalidad? Pues justamente a que si una persona realmente tiene todas esas características o todas esas habilidades que quieres, bueno, pues uno de sus mayores defectos seguramente va a ser egocentrismo, desinterés o ese tipo de cosas. O sea, no puede tener todos esos defectos y ser el héroe perfecto. No, o sea, todo lo contrario. De hecho, si tiene todos ese tipo de habilidades, seguramente tendrá todos los defectos que conlleva tener esas habilidades. Un buen ejemplo de esto es justamente Kirito, pero no de Sword Art Online, sino de Sword Art Online at Bridge, o la serie resumida, no sé si alguna vez la hayan visto. Este Kirito de hecho resuelve absolutamente todos los problemas que tiene el Kirito de la serie original. Ambos sí efectivamente son beta testers, ambos tienen una gran habilidad en el juego, sin embargo a diferencia del Kirito original, el Kirito de At Bridge tiene serios problemas de personalidad. ¿Por qué? Porque es básicamente un troll. Es como sería un jugador realmente así de bueno en la vida real, porque es una persona que directamente carece de amigos, no tiene interacción social, se cree superior a los demás y todas sus acciones están enfocadas únicamente en él. Solo di lo que sea, lo que sea, lo que sea. Solo dilo con confianza. Está bien, aquí vamos. Deberíamos casarnos. ¡No! ¿Qué? Dijiste que lo que sea. Lo que sea excepto eso, obviamente. Sí, efectivamente es un personaje muy inteligente, es un personaje muy fuerte, pero es un sociópata. En ese sentido, de hecho, sí les recomiendo completamente ver Sword Art Online at Bridge, porque es una serie que le otorga muchísimas más dimensiones a los personajes, y no solo a los principales, sino también a los secundarios. En esencia es prácticamente la misma historia, pero con personajes muchísimo más interesantes, más carismáticos, y de cierta forma, de hecho, de una forma incluso mucho más coherente, porque hay una gran cantidad de cosas que únicamente tendrían coherencia si los personajes fueran así de locos. Pero bueno, a ver, recapitulando lo que estábamos, para mejorar a un Gary Stu, justamente entre más habilidades tenga, más nefasta tiene que ser su personalidad, así de simple. Y nefasta me refiero en términos normales, de hecho siempre tiene que ser carismático, y de hecho si puede hacerlo más gracioso que desagradable, que mejor. De hecho busca que sea desagradable únicamente para un tipo de persona, no para todos en general. No es por dar ideas, pero podrías hacer un anti-vegano, por ejemplo. Sin embargo, no es la única forma de mejorar a un Gary Stu, porque siempre podemos tener precisamente a una persona con muchas habilidades, incluso con una personalidad más o menos nefasta, pero que las cosas no siempre le salgan bien. Porque bueno, esta es otra característica de los Gary Stu, todo siempre le sale bien. Entonces, pues en esta ocasión haremos que no le salga bien. No importa que tenga todas esas habilidades, no importa que tenga toda la intención de ayudar, no importa incluso ni siquiera que la trama lo requiera, hazlo fallar, que falle. El personaje no importa que sea el personaje principal, puede fallar. Que alguien sea el protagonista no quiere decir que todo le tiene que salir bien o que siempre tiene que ganar. De hecho, todo lo contrario. Lo interesante de una historia es justamente ver cómo el protagonista se enfrenta a las adversidades y tal vez supera las adversidades, pero no es necesario que las supere. De hecho, repito,
puede fracasar, y de hecho es más interesante cuando fracasa que cuando directamente resuelve todo y ya. Que a ver, también hay que tener cuidado con fracasos anticlimáticos, porque si es una persona muy habilidosa, o sea, el hecho de que fracase sin nada más también puede causar algunas cosas en el espectador, digamos. Sin embargo, bueno, todo depende del cómic, porque por ejemplo en One Punch Man justamente el chiste es ese, que personajes tan fuertes como el mismo universo caen ante un solo golpe. Y de hecho aquí en los fracasos es justamente donde entran nuevamente los defectos que mencionamos al principio. O sea, a mí me encanta por ejemplo una escena de Sword Art Online at Bridge donde Kirito pierde justamente por estarse imaginando cómo es que tendría que hacer para poder ganar. O sea, en su cabeza está haciendo todos los cálculos y todo lo que va a hacer para poder ganar, y al final de hecho ni siquiera le alcanza a reaccionar a nada, simplemente pierde. Y eso es bastante gracioso. Así que sí, efectivamente, si combinas una gran habilidad con una personalidad completamente nefasta, seguida de un montón de fracasos a la mejor tal vez justificados o tal vez no, pues ya tienes a un protagonista muchísimo más creíble. Este es el caso, por ejemplo, de Rick Sánchez de Rick y Morty. O sea, técnicamente Rick Sánchez en algún momento lo podrías considerar un Gary Stu, pero tiene tantos defectos, tanto de personalidad como de cosas que le salen mal, que realmente pues no es un Gary Stu, sino que es una deformación del Gary Stu. Y de hecho, vean lo querido que es Rick Sánchez, a diferencia de por ejemplo Ladybug, que es una Mary Sue en todo el sentido de la palabra. Entonces, bueno, solamente les quiero decir eso, o sea, que no existen los colores completamente blancos y completamente negros. Un héroe, por ejemplo, no va a ser 100% un héroe, probablemente tenga alguna razón para ser un héroe. Y esa razón justamente puede ser una razón completamente oscura. También es el caso, por ejemplo, con The Voice, con Homelander o cosas parecidas, o incluso con Invincible. Ya hay muchos cómics que han explorado este tipo de cuestiones y vean, son de hecho bastante queridas por la comunidad. ¿Por qué? Porque justamente no existen los buenos buenísimos, ni mucho menos los malos malísimos. Hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, si les interesa la creación de personajes a nivel psicológico, les recomiendo un video que tengo precisamente con Kara Rosek. Desafortunadamente es el único que hemos hecho porque no hemos visto mucho apoyo de su parte, pero bueno, o sea, pueden dejarlo aquí en la caja de comentarios o en ese otro video, y si vemos que sí hay apoyo, pues podemos hacer un video profundizando todavía mucho más, porque créanme que ella sabe mucho de este tema. La psicología de los personajes de hecho es algo muy complejo y muy importante. Es una de las razones por las cuales les digo que un Gary Stu o una Mary Sue no puede existir en la vida real, porque realmente tendría otro tipo de personalidad. Pero bueno, esas ya son cosas muchísimo más finas y cosas que veríamos en ese tipo de videos. Así que bueno, ya saben, si quieren videos acerca de la creación de personajes o que respondamos dudas o cualquier cosa, de hecho se aceptan ideas. Por favor, no se olviden de dejarlo en la caja de comentarios y ojalá podamos hacer un video más al respecto de esto. Por cierto, ya conseguí trabajo, así que probablemente me pase menos por aquí. De todas formas, voy a intentar hacer siempre por lo menos un video al mes. Y bueno, de momento esto ha sido todo, nos vemos y hasta la próxima.